digamos, condiciones innatas propias para esta profesión, pero que si no se trabajan, como todo en la vida, pues difícilmente se le va a sacar partido. Otro de los segundos grandes mitos que hay sobre el tema de la profesión de venta, del vendedor comercial, representante o como queráis denominarlo, fijaros, dice, los buenos vendedores son buenos conversadores. Con esto hay que romper y hay que romper ya, y sobre todo si estamos hablando de vendedores profesionales, de vendedores orientados hacia lo que sería una filosofía de marketing, es decir, hacia el cliente. Hay que romper un poco con esa imagen de, y vamos a decirlo así, del vendedor, del comercial, que tomándose unas copas y hablando un poquito de más cierra las operaciones. Evidentemente el vendedor profesional hoy en día es ante todo un buen escuchador y como tal buen escuchador el que sabe escuchar después sabe hablar, no a la inversa. En cuanto al tercer mito, fijaros, dice un buen vendedor puede vender cualquier cosa. Aquí estaremos otra vez con la problemática. Nosotros tendremos que vender aquello que realmente necesita el cliente, no meterle el producto, sino venderle lo que realmente necesita. Y si nosotros vemos que lo que realmente necesita no lo tenemos, pues ¿por qué no? Incluso mandarlo a algún otro sitio. Cuarto mito que habría que desmitificar, decimos, un buen vendedor puede venderle a cualquier cliente. Estaría en conexión con lo que hemos dicho con anterioridad. Es decir, no a cualquier cliente, sino al cliente que sabe con anterioridad, y digo que sabe con anterioridad porque había realizado una prospección de mercado, que ese producto o servicio de verdad lo necesita. Y por último, fijaros, dice, un buen vendedor nunca acepta un no por respuesta. Siempre, siempre hay que aceptar un no por respuesta. Hay a veces que en las interacciones pues, no se lleva a cabo el cierre de la operación, pero el hecho de que no vendamos ahora no quiere decir que con posterioridad cerremos dicha operación. Bien, hemos realizado esta pequeña breve introducción para romper un poco lo que no debe ser esta profesión. Es una profesión que aquí en nuestro país está un tanto, vamos a decir, dilapidada. Estamos en una sociedad como la sociedad española que no es realmente muy emprendedora, y mientras que en Estados Unidos es una profesión muy reconocida socialmente, aquí evidentemente pasamos por dificultades a nivel social. Pero bueno, valga esta transparencia introductoria para romper, insisto, un poco esa mala imagen de los vendedores. Vamos a continuar con la sesión empezando por una de las claves del vendedor hoy en día o del técnico en ventas hoy en día. La clave está aquí y lo iremos desarrollando a lo largo de la sesión de hoy. Cuando nosotros vendamos productos, cuando vendamos servicios, cuando vendamos una idea, cuando vendamos un lugar físico, lo que estamos vendiendo son soluciones, es decir, beneficios, es decir, un valor añadido, es decir, una utilidad. No estamos vendiendo los productos o los servicios en sí. Y eso es lo que hay que tratar de venderle. Para tratar de vendérselo, evidentemente, habrá que tratar de averiguar cuáles son esas necesidades y qué tipo de soluciones le podemos dar a esas necesidades. Bien, siguiendo, por tanto, con esta nueva forma de entender la venta desde el punto de vista de marketing, ¿por qué se caracterizaría este nuevo mundo de las ventas? Fijaros, dice, la venta cumple un papel importante en el desarrollo de los países. Tanto es así, ahora tenemos el país más industrializado del mundo, con sus pros y sus contras, como es Estados Unidos, evidentemente fue el primer país donde se desarrolló, digamos, lo que es la venta desde el punto de vista profesional. Segundo punto, fijaros, dice, el vendedor debe utilizar herramientas motivadoras basadas en las ciencias del comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el vendedor debe ser un vendedor profesional, debe ser un vendedor formado. Eso significa, por ejemplo, tener conocimientos en psicología, en sociología, en estadística, en matemáticas, en teatro de ventas, en técnicas de venta y hasta yo diría que en antropología. La antropología precisamente es una ciencia que se estudia en Estados Unidos, precisamente en las escuelas de vendedores, porque sabéis que existen muchas o algunas tipologías que tratan de distinguir a los distintos clientes por su morfología. Otra cosa es que se esté de acuerdo o no con este tipo de hipótesis. Bien, tercer punto que deberíamos destacar en este nuevo mundo de las ventas y el papel que jugarían los vendedores hoy en día, dice, al vendedor se le tiende a integrar en un departamento de marketing. Y este cambio es vital. Es decir, vamos a pasar o estamos pasando del departamento comercial al departamento de marketing. O a lo mejor ese departamento comercial estaría integrado dentro de lo que sería el departamento de marketing.
Por tanto, está compartiendo la verdadera filosofía de esta ciencia, que es el cliente, el trabajar por y para el cliente. Y para ello, evidentemente, se necesita una mayor concienciación, una mayor motivación y una mayor formación. Seguimos viendo este nuevo mundo de las ventas. Fijaros, y se nos dice que el vendedor o el técnico en ventas, como a mí me gusta más denominarlo, ha de estar en constante formación. ¿Por qué ha de estar en constante formación? Pues muy sencillo. Si la sociedad cambia, si la economía cambia, si todo nuestro entorno está cambiando, es lógico que nosotros también estemos cambiando, ¿eh? Hay una publicación o hay publicaciones por ahí importantes que salen, fijaros, en periodos a lo mejor quincenales o en periodos mensuales, donde se van aportando, por ejemplo, nuevas tendencias en los hábitos de los consumidores, nuevos tipos de consumidores, y eso evidentemente lo que hace referencia es este cambio tan vertiginoso que está sucediendo en la sociedad de nuestros días. Fijaros en el siguiente punto que me gustaría haceros reflexionar, dice, hay que tener una actitud correcta frente a la profesión. ¿Qué significa eso de la actitud correcta? Pues muy sencillo, no podemos tener, con todos mis respetos, entre comillas, paréntesis y corchete, una mentalidad pasiva, una mentalidad funcionarial. Yo no puedo fichar a las 8 y salir a las 3. La profesión de la venta es una profesión bonita, es decir, con sus cosas positivas, sus cosas negativas, es una profesión muchísimo más activa que muchísimas profesiones que hay. Por tanto, es decir, hay que ser consciente de esa actividad, y por tanto siempre se van a necesitar personas creativas, personas activas, personas con una actitud crítica positiva. Y por último, fijaros, otra de las ideas clave del vendedor hoy en día sería que no solamente es consciente de ampliar su cartera de clientes, sino que también es mucho más consciente de que lo que hay que hacer con esa cartera es mantenerla. Un poco trabajar la idea de la fidelización. Bien, fijaros, planteado este entorno, cambiaríamos mucho, digamos, la faceta de lo que normalmente hoy se entiende como vendedor y el tipo de vendedores que se están formando hoy en día y el tipo de vendedores que están trabajando en muchas empresas orientadas hacia el marketing. Tanto es así que lo que os voy a presentar ahora sería un cuadro comparativo de un vendedor, lo que yo llamo el vendedor de ayer y lo que denomino el vendedor de hoy. Es decir, el vendedor que estaría trabajando en una empresa orientada a la venta, con lo cual sería una empresa que se caracterizaría por el corto plazo, por el beneficio ya, por no la importancia del cliente, sino por producir y aquello que se ha producido, venderlo, sea como sea y a quien sea. Y luego el vendedor de hoy, que sería un vendedor más profesionalizado, más orientado a la filosofía del marketing, y eso supone estar más orientado hacia el cliente. Las diferencias estarían en conexión con lo que hemos visto con anterioridad, son lógicas. Mientras que el vendedor de ayer, su función únicamente sería vender, es decir, más que vender, casi podríamos utilizar entre comillas el verbo meter producto, presionar, vender por vender. El vendedor o el técnico en ventas que está orientado hacia el marketing lo que haría sería satisfacer necesidades, es decir, vendería lo que tiene que vender a quien tiene que venderlo. Segundo, este vendedor de ayer solamente se va a limitar a vender, mientras que el técnico en ventas orientado hacia el marketing va a vender utilizando una serie de herramientas de marketing, herramientas como las que hemos dicho anteriormente, pues el arte de preguntar, el arte de rebatir las objeciones, las técnicas para cerrar una operación, el propio conocimiento del cliente a través de sus conocimientos de psicología, etc. Fijaros una tercera diferencia. Mientras que el vendedor de ayer, el vendedor que está orientado hacia la venta exclusivamente, trabaja mucho por intuición, muchísimo, y sobre todo por improvisación, el técnico en ventas que está orientado hacia el marketing, un técnico en ventas, insisto, más profesionalizado, lo que trabaja es siempre a través de prospección de mercado y siempre a través de un conocimiento del cliente y siempre a través de unas herramientas. Eso no quiere decir que no haya que ser en cierta medida un buen improvisador, pero por ahí incluso aparecen frases en algunos libros, o incluso a veces se ha oído, que el buen vendedor es 50% preparación, 50% improvisación. Las cosas no son como las preparamos, sino como realmente sale. Pero si estamos preparados, posiblemente saldrán con una mayor entidad. Siguiente punto, fijaros, mientras que este señor tiene una visión a corto plazo, es decir, lo que quiere es vender ya y obtener beneficio ya, este técnico en ventas lo que tiene es una visión a medio y largo plazo, es decir, como lo que le interesa es la satisfacción del cliente, pues no está presionándole, es decir, puede ser que no le venda hoy, le venderé mañana,
puede ser que a lo mejor ahora no le venda un producto de 500.000 pesetas, que se lo venda de 50, pero lo que va buscando, insisto, es la satisfacción, el hacer un cliente fiel y que ese cliente a la vez haga de lo que se denomina, y bien conocéis, un cliente apóstol, es decir, que haga apostolado sobre nuestra empresa y sobre nuestro buen hacer. Como resultado de estas dos formas muy distintas de trabajar, mientras que el vendedor de ayer, es decir, el vendedor orientado única y exclusivamente a la venta, provocaría una desfidelización de los clientes, es decir, una insatisfacción, y el vendedor de hoy, es decir, el vendedor orientado hacia el marketing, el vendedor trabajando en el departamento de marketing, lo que haría precisamente sería fidelizar clientes. Y acordaros de la regla de que un cliente satisfecho nos traerá 3 nuevos clientes, un cliente insatisfecho nos quitaría de 9 a 11. Bien, esto en cuanto a las diferencias de lo que se espera de nosotros hoy como técnicos en venta, como fuerza de ventas, y lo que no debemos ser. Bien, a continuación lo que vamos a ver son unas normas de trato básicas que siempre van a tratar de buscar en nosotros los clientes. Fijaros. ¿Qué buscan los clientes en nuestra atención? ¿Qué buscan los clientes en nuestra acogida? Pues, por ejemplo, una atención lo más rápida posible. Es desgraciadamente muy normal ver cómo a lo mejor un cliente entra en una tienda X, se da un paseo, incluso 2 paseos, y conforme ha entrado ha salido. Eso no puede ser. Segunda norma de trato dice explicaciones claras y sencillas. Para tener las explicaciones del producto o servicio claro y sencillo, entre otras cosas hay que conocer ese producto. Y es una de las cosas más lógicas y más vitales, pero donde más se falla. Tercero dice adoptar una actitud cordial. Es decir, en primer lugar, ser educados, saludar, sonreír y mirar a la cara. A la cara en el sentido de ser comunicativos. Cuarta norma de trato dice escuchar con atención, lo que se denomina o bien escucha activa o bien escucha empática, es decir, escuchando en sus términos, es decir, sabiendo comprender a la persona que tenemos enfrente. Quinto punto, fijaros, no demostrar impaciencia o cansancio. Ya sabemos evidentemente, y lo hemos dicho con anterioridad, que es una profesión en la que se trabajan considerables horas, que siempre conlleva su problemática, como todo tipo de profesiones, pero además es una profesión que, como vive mucho de la interacción, del intercambio, pues no nos podemos dejar arrastrar por momentos de impaciencia o incluso por nuestro propio cansancio. Cansancio que, sabéis, es un ruido psicológico en el proceso de comunicación. El siguiente paso en las normas de trato siempre sería el hablar al cliente de usted. Y la norma es esa. Otra cosa es que el cliente nos diga, por favor, háblame de tú, o que automáticamente nos hable de tú, con lo cual nos estaría dando pie para el tuteo. Pero en principio siempre es muy acertado y siempre que no sepáis qué hacer, siempre utilizar el usted. Es la única forma de no equivocarse. Y por último, evidentemente, además sería una buena forma de demostrar que escuchamos empáticamente, sería no interrumpir al cliente en su disertación sobre lo que quiere o el tipo de producto o el tipo de servicio que quiere, puesto que siempre en esa su argumentación están siempre las claves de los motivos de compra del producto o servicio. Esto en cuanto a las normas de trato con el cliente, pero a continuación lo que vamos a ver son los principios de esta profesión. Claro, esta profesión, fijaros, se puede entender como un técnico en ventas, por ejemplo, que está detrás de un mostrador, con lo cual lo que hace el cliente es venir hacia nosotros, o bien, evidentemente, podríamos estar hablando de un técnico en ventas que lo que hace es ir a buscar a ese cliente. Y eso tiene sus matices, incluso sus técnicas distintas. Bien, en principio, vamos a tratar de globalizar estos dos aspectos, el ir a o el que venga, y vamos a resumirlos, insisto, en los principios de esta profesión, la profesión de venta, del técnico en ventas. Fijaros, en primer lugar, primer principio dice aprender a fondo las técnicas de venta. Normalmente cuando nos hemos puesto a vender, siempre se nos ha dicho, mira y tienes este producto, sal a venderlo. Desde luego esa no es la forma idónea, primero, ni de motivar ni de vender. Es decir, necesitamos que se nos forme en la empresa, necesitamos que se nos diga cómo presentar ese producto, necesitamos que se nos forme en el conocimiento de ese producto, necesitamos que se nos diga
pues bueno, pues qué tipo, por ejemplo, de objeciones nos podemos encontrar y qué tipo de técnicas más comunes podemos tener para enfrentarnos a ellas. Necesitamos, por ejemplo, también qué tipo de técnicas de cierre podemos utilizar pues, para cerrar las operaciones. Es decir, en definitiva, lo que necesitamos es lo que se denomina un argumentario, es decir, un dossier que nos va a facilitar nuestro trabajo diario. Segundo principio, fijaros, dice aprender a conocerse uno mismo, partiendo del dicho precisamente de Sócrates, conócete a ti mismo. Eso significaría hacerse una especie de marketing interno uno mismo, es decir, hacerse una especie de DAFO, ver cuáles son mis debilidades y fortalezas y, por tanto, mis puntos fuertes, mis puntos débiles. Y a partir de ahí, trabajarlo y ir progresando en mi personalidad encarada hacia lo que es el mundo de la venta. Tercer principio, fijaros, dice aprender a conocer y comprender al otro. Es decir, estaremos refiriéndonos a lo que es la característica de la empatía, una característica altruista, y nosotros, como siempre vivimos de la interacción y del intercambio y vivimos de los clientes, siempre he dicho que debemos ser algo así como camaleones, siempre nos tenemos que estar adaptando a cada uno de los tipos de clientes con los que nos enfrentemos. Siguiente principio, fijaros, el conocer los productos. Ya lo hemos comentado antes y tampoco me gustaría incidir en ello, pero es difícil muy vender si no se conoce lo que se va a vender. Y por último, fijaros, dice conocer los productos de la competencia. Esto también es vital, Si no conocemos nuestros productos, si no conocemos el mercado en el cual nos estamos desenvolviendo y si no tenemos la apariencia física adecuada, va a ser muy difícil que podamos cerrar un trato algún día. Por tanto, que estos principios de la reflexión sirvan como, como principio de reflexión y principio de actuación por vuestra parte. Esto, insisto, en cuanto a los principios en los cuales nos estaríamos moviendo. Ahora, lo que me gustaría reflexionar un poco con vosotros sería en cuanto a los términos de la personalidad necesaria para desarrollar este tipo de profesiones. Bien, vamos a ver. Más o menos el 80% de los autores estarían de acuerdo con esta clasificación, que lo que trata es de globalizar una serie de tendencias que hay en el mundo de la venta. Otro 20% no estaría de acuerdo y pondría en primer lugar la característica del entusiasmo antes que la empatía. Yo, digamos, formaría parte de ese 80% y desde mi punto de vista es preferible la empatía, es decir, es preferible tener ese, entre comillas, don de gente, saber conectar con las necesidades del cliente, aunque a lo mejor yo no demuestre, digamos, excesivo entusiasmo. Muchas veces a lo mejor desde una seriedad, desde una responsabilidad, también se puede llegar al cierre de la operación. Bien, la flexibilidad, fijaros, sería una característica propia de la empatía, y ya lo hemos comentado con anterioridad, el saber adaptarse a cada uno de los tipos de clientes, por tanto, a cada uno de los seres humanos con los que nos estamos enfrentando día a día. El dinamismo, ya lo hemos comentado con anterioridad, somos personas que a lo mejor estamos realizando pues, una media de 10, 12 visitas al día. Eso necesita pues, cierto grado de actividad, cierto grado de querer hacer las cosas de forma distinta. Asertividad, cómo no, seguridad en uno mismo y saber trasladar esa seguridad hacia el otro sin ofender al otro. Altruismo sería una característica evidentemente que estaría en relación con la empatía, es decir, si somos empáticos siempre tenemos esa tendencia a conocer mejor al otro. Fijaros, la honestidad, evidentemente hay que ser honestos con lo que le estamos diciendo a los clientes, hay que ser honestos con la política de mi empresa. Siguiente, el entusiasmo. Iniciativa, esto es importante, es decir, el ser creativos, el ser imaginativos, el buscar a lo mejor nuevas formas de entrar, de vender a los clientes. Una disciplina y una responsabilidad. Esto es importantísimo. Es decir, coger la disciplina, por ejemplo, de prospectar el mercado, de recoger una información, de llenar tu ficha de cliente, de cuando a lo mejor se ha cerrado una operación, tener una ficha de análisis de la visita, qué he hecho bien, qué he hecho mal. Y esto evidentemente necesita un periodo de trabajo, pero es un periodo que a corto periodo de tiempo, si no a medio tiempo, nos va a dar unos resultados realmente increíbles. Bien, luego la tenacidad y la perseverancia. Pensad que nos vamos a encontrar con muchos noes. No vamos a ir a enfrentarnos a 10 clientes y vamos a cerrar 10 operaciones. Por tanto, tenemos que estar acostumbrados al no. Además, es lo más lógico. No pasa nada porque no cerremos una operación, no pasa nada porque nos digan que no. Unas veces nos dirán no y otras veces nos dirán sí. Por tanto, hay que tener una psicología un tanto fuerte. Luego, fijaros, ya lo hemos comentado, el tema de la creatividad,
El tema de la presentación también sería clave, es decir, el saber presentarse, el saber saludar, el qué 20 primeras palabras voy a lanzar que son importantes. Luego el tema de la cultura también es fundamental, ganando cultura voy a ganar aplomo. Y por último, fijaros la naturalidad, pues el saberse enfrentar, entre comillas, a un cliente, el saber sentarse con naturalidad, el saber dar la mano con naturalidad, el saber hablar con el tono mío y particular, etc. Aquí lo que tendríamos, fijaros por tanto, sería una especie de retrato robot, entre comillas, de la personalidad necesaria para desempeñar la profesión de técnico en ventas. Esto sería un robot, pero evidentemente toda esta serie de características lo que hay que hacer es trabajar con ellas. Bien, esto en cuanto a la personalidad, del vendedor. Fijaros, en cuanto a las funciones que deberíamos desempeñar como personas que estaríamos implantadas dentro de una empresa orientada hacia el marketing, es decir, como personas que estamos orientadas hacia el cliente, pues vamos a ver cuáles serían algunas de ellas, o a lo mejor incluso serían todas, dependería del tipo de empresa en el cual estaríais trabajando. Fijaros, una de vuestras primeras funciones sería buscar nuevas posibilidades de venta. A lo mejor, pues yo qué sé, pues la empresa solamente está vendiendo ahora mismo de forma personal. ¿Y por qué no se utiliza el teléfono? ¿O por qué no se utiliza Internet? ¿O por qué no se utiliza el catálogo? Es decir, hay otro tipo de posibilidades. Bueno, pues vamos a tratar de investigarlas y vamos a ver qué viabilidad tiene. Segundo, la idea del mantenimiento de la cartera de clientes. Vamos a hacer un seguimiento de estos clientes. Vamos a llamarles, por ejemplo, por teléfono y vamos a preguntarle pues, cuál es su nivel de satisfacción sobre el producto o servicio que se llevó hace X tiempo. El aumentar las compras de los clientes habituales, claro, evidentemente. Es decir, en esta labor de mantenimiento también podemos informarle de novedades que se puedan dar en los distintos productos o a lo mejor de modificaciones en distintos productos. El hecho también de prever las ventas, tenemos que tener un histórico y que este histórico nos sirva, por ejemplo, para el año que viene, pues para saber por dónde tenemos que situarnos y por dónde pueden ir los tiros. Siempre, evidentemente, esta prevención de las ventas basada, insisto, en unos datos siempre objetivos. El ser un consejero del producto, esto es fundamental. La mayoría de nuestros clientes, sean del tipo que sean, normalmente siempre van a buscar en mí, como profesional que se presupone que soy, una persona que entiende mucho de ese producto y servicio. Por tanto, siempre va a esperar mi consejo. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, a los vendedores muchas veces se les denomina precisamente eso, consejeros, o incluso muchas veces se les denomina facilitadores. Bien, fijaros, ser tu propio director de ventas, es decir, saber organizar tu propio trabajo, saber organizar tu tiempo, saber planificar tu trabajo, tus rutas. Estar en continuo adiestramiento, es decir, estar en continua formación, por las razones que ya hemos comentado con anterioridad. Hacer un seguimiento postventa, que estaría relacionado con el tema del mantenimiento de la venta. Conocer el rendimiento de tu trabajo, es decir, ese trabajo diario, esas visitas diarias, ese rendimiento pues, al nivel diario, a nivel semanal, a nivel mensual y a nivel anual. Ser un informador del producto, aunque yo más que informador del producto, aunque informemos sobre nuestro producto, siempre tenemos que dar en nuestra información una carga de persuasión, es decir, siempre tendremos que procurar informar, pero tratando ya de, entre comillas, medio vender. Y por último, fijaros, dice, ser un solucionador de problemas. Casi todo se podría resumir en esta última frase, y yo lo hemos comentado con anterioridad. Los clientes tienen necesidades y para ellos estas necesidades son problemas. Nosotros somos consejeros del producto o servicio, por lo tanto, nosotros lo que hacemos es aconsejar para que ese problema se quite de sus mentes. Bien, esto en cuanto a las funciones del vendedor de hoy en día. Fijaros, una de las herramientas fundamentales en nuestro trabajo es precisamente el lenguaje, es decir, la comunicación verbal. Y en este sentido me gustaría remitiros a la cinta de vídeo de atención al cliente y calidad de servicio, donde también tenemos bastante más desarrollado el tema de comunicación verbal, como sobre todo el tema también de la comunicación no verbal. Lo que está claro es que nuestro lenguaje es riqueza, y si nuestro lenguaje es rico, evidentemente mi aportación, mi persuasión, mi capacidad de comunicación será muchísimo mayor. Fijaros, por tanto, como puntos a tener en cuenta, la importancia de la facilidad de la palabra y la elocuencia. Esta facilidad de palabra y elocuencia no hay que entenderla como el gran orador,
sino como el gran orador que sabe adaptarse a cualquier tipo de cliente, a cualquier tipo de persona. Bien, dice, el hablar de manera positiva, esto es muy importante. A nosotros los profesionales de la venta nos está vetado palabras como no, nunca, jamás, imposible, esto es un poquito caro, expresiones negativas que inducen a la negación en los clientes o expresiones como un poquito caro, que se denominan expresiones minimizantes, que lo que hacen en cierto sentido es despreciar la calidad de mi producto o servicio. El mal uso, por ejemplo, del condicional por el presente. Siempre tenemos la costumbre, es además una costumbre muy curiosa, yo le diría, ¿cómo que le diría? Es decir, yo al cliente lo tengo ahí enfrente, lo tengo en tiempo presente. Si yo abuso mucho del condicional, el condicional siempre implica condición, implica muchas veces duda, y eso no es bueno en mi argumentación. Por ejemplo, cuidado también con el lenguaje vacío, es decir, hablar mucho sin estar diciendo nada. Cuidado en ese lenguaje vacío con las redundancias, porque lo que vamos a demostrar es nuestra falta de conocimiento del producto y servicio y nuestra falta de conocimiento de la persona que tenemos enfrente. Otra de las cuestiones a tener en cuenta en el lenguaje, fijaros, sería que no hay que mencionar a la competencia. Siempre tenemos que aprender a saber vender nuestro producto por las características de nuestro producto. Nuestro producto o servicio tiene unas características, esas características tienen una serie de beneficios para nuestros clientes y ese producto o servicio tiene un precio y se acabó. Eso es lo que hay que tratar de vender. No hay que utilizar en la argumentación de la venta a la empresa tal o a la empresa cual. Es decir, no es muy inteligente, insisto, y aparte de que no sea muy inteligente, le estamos haciendo una publicidad gratuita a estas empresas. Y luego, si fuese necesario, si es conveniente, también depende de los sectores, podemos utilizar en nuestra comunicación verbal algún tipo de referencias. Insisto, si son convenientes y que estas referencias evidentemente sean ciertas y nos puedan facilitar pues, un intercambio en un momento determinado. Bien, esto en cuanto al vendedor y el lenguaje. Otro de los aspectos fundamentales en el desarrollo del trabajo del técnico en ventas sería precisamente el tema de la escucha. Al principio del vídeo hemos dicho que había que romper con el mito de que el vendedor era un gran conversador, o debía ser un gran conversador. Y hemos dicho que el vendedor o el técnico en ventas debe ser ante todo una persona que sepa escuchar. Bueno, pues ¿qué consejos podemos dar para aprender, o a partir de ahora mismo, aprender a escuchar mejor? Fijaros, darle a la otra persona tiempo para hablar, dejarle al cliente que se exprese en sus términos y que diga lo que tenga que decir. Entre otras cosas, si interrumpimos, fijaros, nunca le interrumpa, si interrumpimos le vamos a romper su argumentación y posiblemente se olvide de parte de su argumentación, con lo cual a lo mejor en esa parte tenía algunos de los motivos de compra del producto o servicio. Segundo, dice, fijaros, dice, permítale concluir sus ideas. No vamos a incidir en este tema. Nunca se distraiga, esta es otra. Es decir, tenemos a un cliente enfrente nuestro. Ni importa a lo mejor una persona que esté al lado, ni importa un monitor de ordenador que esté a otro, ni importa nada del entorno. Ojo con ese tema. Quinto, dice, revise lo que hasta el momento se ha dicho. Es decir, lo que tenemos que utilizar, y ya lo veremos después, son especies de resúmenes parciales y al final de la venta una especie de recapitulación, para que no haya ningún tipo de problemas, para que no haya ningún tipo de objeción y luego no vengan los pedidos devueltos. Dice, admita periodos de silencio en una conversación. Periodos de silencio, además, en clientes reflexivos. Clientes reflexivos, que decir, que su propia dinámica de pensamiento es esta. Es decir, a lo mejor nosotros le estamos argumentando y necesitan, pues eso, micras de segundo porque están procesando la información que nosotros le estamos dando. No le atosiguemos, porque si le atosigamos, automáticamente van a salir huyendo. Dice, desarrolle interés por la gente, es decir, demostremos de verdad que estamos interesados por venderle ese producto o servicio. Pero de verdad, demostrémoslo con la palabra, demostrémoslo con la comunicación no verbal. Dice, y por último dice, hay que evitar irritarse. Eso es importante. Estamos en una profesión, lo que hemos dicho con anterioridad, que necesita mucha paciencia. Si yo me irrito, si las cosas a lo mejor en principio no salen como yo tenía estipulado, pues no pasa nada. Hay mucho tiempo por delante. Si yo demuestro irritación, posiblemente vendrá el enfrentamiento con el cliente. Insisto que empecéis a reflexionar sobre el tema de estos consejos prácticos a la hora de escuchar y que a partir de este mismo instante os propongáis de verdad escuchar al otro en sus términos, sin prejuzgarle,
porque eso es importante. En cuanto juzgamos a una persona o por lo que ha dicho, o por lo que me han dicho, o por cómo va vestida simplemente, es muy difícil que a ese cliente le podamos escuchar. Bien, esto en cuanto al tema de la escucha. Hemos hablado, por tanto, del lenguaje como una de nuestras herramientas, hemos hablado de la escucha también como una de nuestras herramientas, y me gustaría hablaros ahora, en esta breve alocución sobre las técnicas de venta, de las famosas denominadas fórmulas motivacionales. Aquí tenéis recogidas las fórmulas, unas fórmulas muy, yo diría que incluso hasta muy manidas en los libros de ventas, las famosas fórmulas su caso, mi caso, Saboni y Pesca, que responden, es decir, son fórmulas mnemotécnicas y responden a las iniciales de cada una de estas palabras. Palabras que responderían ¿a qué? A los motivos de compra. Bien, ¿qué son las fórmulas motivacionales? Son unas herramientas que debería tener toda empresa, y esa empresa lo que demuestra teniendo esas fórmulas motivacionales es que ha realizado un ejercicio de reflexión de por qué nos compran la mayoría de nuestros clientes. Si yo esta fórmula motivacional se la doy a la fuerza de ventas, es decir, al vendedor, a la vendedora, ¿qué es lo que tiene? Bueno, tiene mucho camino andado. Es decir, va a saber que la mayoría de los clientes nos están comprando por estos motivos. Entonces, a partir de ahí, toda su argumentación de ventas va a ir dirigida utilizando este tipo de motivos. Insisto, una herramienta fundamental y para nada utilizada hoy en día en nuestro entorno. Bien, esto en cuanto a las fórmulas motivacionales. Otra de las herramientas de las cuales podemos hacer uso son importantes y además son unas herramientas cogidas precisamente de la pedagogía, que por qué no la pedagogía también es una ciencia auxiliar de nuestra profesión. Fijaros, sería, y me vengo aquí al final, los principios psicológicos del aprendizaje. Hay tres principios que deberíamos tener en cuenta. Primero, la recapitulación, y ya lo hemos dicho. Nosotros estamos hablando durante X tiempo, 10, 15, 20 minutos, incluso hay algunos intercambios que se pueden ir a la hora o muchísimo más tiempo. Si nosotros no vamos haciendo resúmenes parciales y no hacemos una recapitulación final, no vamos a asentar de verdad tanto la argumentación del cliente como nuestra propia argumentación. Por tanto, no tengamos miedo a recapitular. No tener miedo significa que hay que recapitular y hay que saber recapitular. Es decir, resumir lo más importante, esa sería otra. Segundo, fijaros la ley del refuerzo. Es decir, utilizar el halago, halagar a los clientes. No se puede halagar a todo tipo de clientes. A la mayoría sí, y decimos halagar, no estamos diciendo jugar al baloncesto con nuestros clientes, no significa hacer la pelota. Frases como yo no lo hubiese expresado mejor, la verdad es que está muy bien dicho. Frases que demuestren de verdad que estamos alabando, por ejemplo, la capacidad de síntesis o la capacidad de expresión de un cliente. Y luego la propia repetición. La repetición o ley de refuerzo, vosotros sabéis, por ejemplo, que la publicidad, una de sus armas es precisamente la sucesión de impactos. A base de la repetición es más fácil recordar. Pues aquí pasaría lo mismo. ¿Cuáles son mis argumentos más importantes? 1, 2 y 3, pues esos argumentos 1, 2 y 3, tratar de introducirlos alguna vez que otra a lo largo de mi argumentación, porque es lo que a mí me interesa de verdad que se le quede al cliente. Fijaros luego, además, también como recursos, como métodos que podamos utilizar a la hora de vender, tenemos ante todo y sobre todo, y me voy a enfocar en el término del marketing, es decir, voy a prescindir del discurso, lo que se denominaría la venta enlatada o la venta a presión, donde no vamos a contar con el cliente, y me voy a fijar en los puntos 2, 3 y 4, es decir, la discusión, la demostración y la ejecución. Muchas veces, lo que tenemos que hacer, muchas veces no, todas las veces, por lo menos desde el punto de vista de marketing, es procurar la participación de los clientes, preguntarles, que ellos se impliquen en la venta. Ese sería un método. Pero si además aquello que estoy yo argumentando puedo demostrarlo, imaginemos, yo que sé, pues una típica escena de la venta de una aspiradora, pongamos por caso, yo puedo estar argumentando sobre la aspiradora, pero a la vez puedo estar demostrando las características, puedo estar demostrando aquello de lo que estoy hablando. Y luego, fijaros, tendríamos otro método, es decir, si yo cojo esa aspiradora y se la doy al cliente y es el propio cliente el que ejecuta la acción, se dará cuenta que tanto lo que yo he dicho como lo que yo he demostrado es cierto, entre otras cosas porque lo está haciendo él. Por tanto, no despreciemos este tipo de técnicas porque son importantes para desarrollar nuestra profesión. Bien, vamos a proseguir
tratando de desarrollar un poquito las fases que normalmente desarrollaríamos en un proceso de venta. Fijaros, en primer lugar, insisto, en la mayoría de los casos, estaría la fase de contacto, lo que se denomina procurar la credibilidad inicial en mi persona. Vamos a ver, para que crean en nosotros como técnicos en venta, como profesionales, es indudable, primero, que tenemos que tener la apariencia adecuada, por tanto, ahí la vestimenta tiene mucho que decir, el propio aseo personal tiene mucho que decir también, y no es un tema, insisto, para tomárselo en broma. El conocimiento del producto también tendría mucho que decir y el conocimiento del mercado también tendría mucho que decir. Si no se dan estas tres claves, es muy difícil que podamos producir en nuestros clientes cierto tipo de credibilidad en nosotros. Bien, en esta fase de contacto son importantes las denominadas reglas de las 4 veces 20. Es decir, son importantes los 20 primeros segundos, las 20 primeros pasos, las 20 primeras palabras y los 20 primeros centímetros de la cara. Esto significa que es fundamental el contacto, el inicio, la impresión que causemos en nuestros clientes. Por tanto, para que esta impresión, insisto, sea positiva, me remito a los 3 puntos que hemos dado con anterioridad. Bien, esta sería la fase de contacto, pero ¿qué pasaría con la fase de presentación? Es decir, ya estamos desarrollando la argumentación, la presentación de nuestro producto. Para que esta presentación sea una presentación correcta, habría que tener en cuenta una serie de normas. Por ejemplo, que sea una presentación con una buena preparación. La preparación del material, que tengamos el material a mano, que hayamos incluso, ¿por qué no?, entrenado esa posible entrevista con un cliente y no dejar, por tanto, toda la improvisación. Siempre que improvisamos, por mucha experiencia que tengamos, siempre dejamos cosas al azar y eso no es bueno. Luego, evidentemente, trabajar el contenido, que sea un contenido concreto, que sea conciso, que tenga un orden lógico, que hablemos de las cosas cuando tenemos que hablar. Luego, la participación, es decir, en esa presentación del producto o servicio, ya lo hemos dicho con anterioridad, tenemos que procurar que el cliente se implique, que viva el producto, que lo sienta suyo, que en cierta medida es una técnica de cierre. Luego, que nuestra presentación sea teatral, que no seamos troncos a la hora de comunicarnos, que sepamos que tenemos la mirada, que tenemos la expresión facial, que tenemos nuestras manos, es decir, que seamos naturales y que utilicemos todas nuestras armas comunicativas, no solamente la palabra. Por tanto, todo esto lo que lograría sería una presentación, insisto, eficaz. Bien, y nunca en esta presentación de ventas procurar que haya interrupciones, como hemos señalado con anterioridad. Esto en cuanto a la presentación de la venta. La siguiente fase sería la argumentación. La argumentación de la venta es fundamental y fundamental precisamente por lo que os voy a comentar a continuación. No sé por qué normalmente existe esa manía, y vamos a poner el ejemplo de un coche. Cuando a mí se me va a vender el coche, el vendedor, normalmente vendedor o vendedora, siempre me va a decir, bueno, pues este coche tiene frenos ABS, tiene airbag y tiene no sé cuántos argumentos técnicos más. Yo como cliente no tengo que entender ni por qué saber qué es un airbag. A mí lo que me interesa es que me diga esto es un airbag, lo cual le va a procurar una mayor seguridad. Eso es lo que yo como cliente entiendo. Por tanto, la clave siempre de la argumentación va a ser a cada argumento técnico un argumento comercial, es decir, un beneficio. Ello implica, por tanto, evidentemente, un conocimiento exhaustivo del producto y un conocimiento exhaustivo de la persona a la cual estoy vendiendo. Bien, hemos empezado por el contacto, seguimos por la presentación, estamos en la argumentación. El siguiente paso con el que nos podíamos encontrar, aunque es un paso que se nos puede dar con anterioridad, desde luego, es el paso de las objeciones. Está claro que el cliente, ya lo hemos dicho, no siempre nos va a decir sí, no siempre va a ser positivo, sino que nos puede plantear dudas, o a lo mejor no lo tiene todavía claro, o a lo mejor pues ve que no es el producto que necesita, o a lo mejor ve en el precio una pega, o a lo mejor ve en el diseño del producto una pega. Bien, las objeciones de venta, en primer lugar, habría que decir que hay que verlas como reflejos normales en los clientes. Reflejos normales en los clientes porque es normal dudar, es normal no tener las cosas claras
Y lo que tenemos que ver en las objeciones nosotros es una oportunidad de mejora del servicio, de mejora del producto, de mejora del propio devenir, de los propios sistemas, de los propios procedimientos de la empresa. Si nosotros vemos en estas objeciones, en estas reclamaciones, no un obstáculo, sino una oportunidad de mejora, tendríamos muchísimo ganado. En cuanto a la clasificación de las objeciones, es decir, el tipo de objeciones que nos podemos encontrar, normalmente la mayoría de las clasificaciones que nos vamos a encontrar siempre son: las objeciones pueden ser verdaderas o falsas. Desde mi punto de vista, no está mal, aunque muchas veces que las objeciones no se dicen por parte de los clientes. Con lo cual, a mí, mi clasificación, la que a mí realmente me gusta, es objeciones ocultas y objeciones expresas. Las objeciones ocultas, la única forma de desenmascararlas es preguntándole al cliente. Y luego es cierto que esas objeciones expresas pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Nos preguntaríamos, ¿y cómo saber si una objeción de ventas es verdadera o falsa? Muy sencillo. Por el momento en el cual se nos lanza la objeción, por la precisión de la objeción y por la actitud del cliente. Si la actitud es una actitud distante, distante en la distancia, en el espacio, normalmente estaremos hablando de una objeción falsa. Si el momento en el cual se lanza la objeción es al principio de la argumentación o al final, es decir, no cuando estamos argumentando sobre el producto, normalmente también es la objeción falsa, mientras que si se lanza en el medio de la argumentación estaremos hablando de una objeción verdadera. Y por último, en cuanto a la precisión, si la objeción que se nos lanza es una objeción absolutamente general, absolutamente vaga, este servicio la verdad es que no hay quien lo entienda, bueno, no creo que el servicio todo vaya mal, dígame por favor cuál es su problema. Automáticamente con esa pregunta lo que vamos a desenmascarar esa objeción falsa y lo que vamos a hacer es que exprese el cliente lo que realmente le incomoda o sobre lo que realmente no está a gusto. Las técnicas más comunes que tendréis a la hora de rebatir las objeciones son varias. Por ejemplo, la denominada técnica boomerang, o también denominada conformidad contraataque. Vamos a ver. La técnica boomerang muchas veces significa volver la objeción que me lanza el cliente, pero precisamente como un argumento para mí. Muchas veces a lo mejor nos podemos encontrar la objeción, bueno, es que su empresa es muy pequeña. Pues precisamente por eso, por el tamaño de que mi empresa es pequeña, puedo darle a lo mejor un mejor servicio, un servicio más personalizado. La técnica sí, pero, que lo que hace es, desde el punto de vista psicológico, un poco desenmascarar al cliente. Es decir, al principio le damos la razón sobre la objeción que nos está imponiendo, entre comillas, pero luego lo que hacemos es reargumentarle de por qué eso es así. Muchas veces lo que podemos hacer es adelantarnos a las propias objeciones, con lo cual, digamos, le estamos quitando una bala de la recámara al revólver del cliente, que aunque no es nuestro enemigo, sería un símil. Bueno, muchas veces cuando nos adelantamos a las objeciones lo que estamos demostrando es que conocemos nuestro producto. Estamos demostrando pues, que a lo mejor si nuestra objeción que más se nos da en los clientes es la objeción precio, pues a lo mejor diciéndole al cliente, ya sé que usted me va a decir que a lo mejor este producto es caro, pero a lo mejor ya me estoy adelantando un poquito y le estoy desenmascarando. Eso en cuanto a las tres técnicas fundamentales. En cuanto a las normas generales para el trato de las objeciones, habría que decir que con las objeciones hay que tener paciencia y nunca hay que irritarse. Si yo me irrito ante la objeción, ya le estoy dando una baza al cliente para que de verdad se dé cuenta de que a lo mejor hay algo de cierto en esa objeción o en esa reclamación que me está planteando. Bien, esto en cuanto a las objeciones. Hemos hablado del contacto, hemos hablado de la presentación, hemos hablado de la argumentación, ahora estamos en la fase de las objeciones y por último nos quedaría el cierre de la venta. Bien, hablar del cierre de la venta, evidentemente, es hablar del quid de la cuestión. ¿Por qué digo lo del quid de la cuestión? Pues muy sencillo. Muchas veces nos podemos encontrar vendedores, vendedoras que tienen una apariencia personal estupenda, y con ello no quiero decir que haya que ser ni Robert Redford ni Baudelaire para vender, es decir, estamos hablando de que el vendedor debe tener un atractivo personal, y atractivo personal significa mucho más que un físico. Puede ser que sea una persona que argumente muy bien, puede ser incluso que rebata muy bien las objeciones, pero a la hora de cerrar le da miedo, con lo cual estaremos ante un mal vendedor. Bien. Señales de cierre. Es decir, ¿qué nos dice o qué no nos dice el cliente
para que nosotros cerremos esa operación. Fijaros, en cuanto a señales no verbales, por ejemplo, un asentimiento con la cabeza de nuestro cliente, un asentimiento de la cabeza de nuestro cliente puede ser un sí, no lo está diciendo de palabra, pero lo está diciendo de forma no verbal. El examen a lo mejor de una propuesta que le hemos pasado, acompañado de ese examen de la propuesta con una expresión facial de interés. La prueba del propio producto, es decir, que nos pida la prueba de ese producto, puede ser también una señal de un posible cierre. El inclinarse a lo mejor hacia adelante en el caso de que estuviese sentado, siempre esas inclinaciones hacia adelante indican al menos interés. Y una expresión facial de claro interés, a lo mejor con una actividad en las arrugas de la frente, con una actividad en la dilatación de la pupila. En cuanto a las señales verbales, pues por ejemplo, hablar o pedir el precio y las condiciones del precio, preguntar a lo mejor por las formas de pago o las formas de financiación de ese producto o servicio, preguntar a lo mejor por el programa de entrega también de ese producto, o preguntar por detalles en concreto del contrato. Eso es importante porque se trata evidentemente que le gusta, pero quiere ir al mínimo detalle, o a lo mejor preguntar, pues yo qué sé, pues por el propio procedimiento de instalación del producto. Es decir, siempre que se nos pregunta sobre detalles puntuales, siempre es buena señal. Señal de interés, señal de que se ha aceptado el producto, pero aún quedan algunas pequeñísimas cosas para el cierre de la venta. Bien, esto en cuanto a lo que sería el cierre, pero ¿y qué técnicas tenemos más comunes para cerrar una venta? Fijaros, las técnicas que tenéis recogidas en este vídeo son técnicas que vamos a considerar generales, insisto, tanto técnicas para aquellas personas que están trabajando detrás de un mostrador como para aquellas personas que van cara al cliente, aunque algunas de ellas, desde luego, son específicas de algún tipo de venta. Fijaros, tenemos la técnica del cierre presuntivo, o muchísimo más conocida como la técnica de piel del oso, es decir, dar por hecha la venta. La técnica del piel del oso pues es muy típica, por ejemplo, en tiendas de ropa, donde a lo mejor una persona se está probando una chaqueta y ya se le da el pantalón como dando por hecho el cierre de ese pantalón. Una segunda técnica, por ejemplo, sería la elección alternativa o técnica del desvío, donde suponemos que el cliente compra, pero no solamente que compra, sino que además le ofrecemos una alternativa. Luego, en la técnica del cierre del sí continuo, o más conocida como la técnica del ovillo, donde lo que buscaríamos sería una serie de síes parciales para cerrar en un sí definitivo. Hemos quedado en que sí, entonces si todo está conforme, pues cerremos la operación. La técnica del cierre de la hora o nunca, donde lo que creamos en los clientes es un sentimiento de urgencia, es decir, si no se compra esto ahora va a perder la oportunidad, muy típico, por ejemplo, de las formas distributivas, grandes almacenes, tiendas minoristas, etc. La técnica de la llave Nelson, que no es una técnica que en este país desde luego se dé, sí que es muy típica, por ejemplo, en países anglosajones, sobre todo en Estados Unidos, donde lo que hacemos es plantearle un reto al cliente, es decir, si yo le demuestro que esto es así, usted me lo compra. Desde luego aquí no estaremos acostumbrados a este tipo de técnicas. Luego la técnica del plato fuerte o la técnica del gancho, en lo cual que consistiría en reservarnos, digamos, nuestro argumento fuerte a la finalización de nuestra argumentación de ventas, digamos, un poco para rematar dicha venta. Luego tendríamos la técnica del balance, también denominada cierre en T o también denominada la técnica Duke Wellington, donde lo que haríamos, esto es una técnica que a lo mejor la podemos ver bastante en la venta, por ejemplo, de seguros a nivel de servicios, donde cogemos un folio, ese folio se le hace una T y se ponen los puntos negativos y los puntos positivos. Evidentemente siempre deben aparecer más puntos positivos que negativos, con lo cual estamos dando la razón para el cierre de la venta. Luego tendríamos, por ejemplo, el cierre del perrito, muy curioso, muy típico, por ejemplo, en tiendas minoristas o, por ejemplo, muy típico a nivel de la forma distributiva mercadillos, entre comillas, tan común hoy en día. Llévatelo, pruébatelo y verás. Muchas veces, bueno, pues llegas a casa, te lo has llevado allí, ya tienes el producto, muchas veces te sabe mal, bueno, ya lo tengo en casa, qué bien me queda, me quedo con ello. Es una técnica que juega muchas veces con la psicología, puesto que a los clientes nos cuesta muchísimo decir no.
siempre buscamos excusas. Ahora no es el momento, no está mi marido, no está mi mujer, pero no decimos no a secas. Y por último, fijaros, la técnica del traslado. Se le llama la técnica del traslado, pero muchas veces es lo que yo llamo pasarle el muerto a otro. Es decir, en realidad se trataría de la siguiente situación. Si yo a lo mejor no estoy lo suficientemente preparado para cerrar esa venta, lo que haría sería pasarle esa venta a un compañero o una compañera pues que tuviese mayor preparación, mayor experiencia, es decir, cualquier tipo de situación en el cual yo no esté lo suficientemente preparado para cerrarla. En realidad no se trata de una técnica, sino de una labor ética por mi parte, de ver que a lo mejor se puede insatisfacer a un cliente porque yo no lo puedo tratar de la forma adecuada y sería pasárselo a una persona que esté, insisto, más preparada. Bien, pues con esto terminaríamos la sesión de técnicas de venta, que se vería complementada pues, por los vídeos de marketing y por el vídeo de calidad de servicio y, insisto, tratar de resumir el proceso que hemos visto. En primer lugar, hemos tratado de ver un poco la desmitificación de la venta. Hemos tratado de ver, en segundo lugar, la diferencia que existiría entre un vendedor, digamos, orientado hacia la venta, más lleno de improvisación, y un vendedor más profesional, más preparado, más formado. Hemos hablado sobre la personalidad y las funciones de este tipo de vendedor y luego hemos tratado de desarrollar brevemente las fases por las cuales pasaríamos. Fases que no siempre se nos van a presentar así, pero que son las fases, digamos, lógicas. El contacto, la presentación, la argumentación, las objeciones y el cierre de la venta.